Muy buenos días amigos, nuevamente aquí en Generación Super X, en el super programa que estamos lógicamente compartiendo en este momento con todos ustedes. Un fuerte aplauso por favor a Generación Super X. El día de hoy tienen un programa pero la verdad interesante. Muy aparte que voy a invitar para que también pueda dar sus palabras nuestro amigo Carlos Barrera. Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, pensando en el Perú, buscando la paz social. Un partido que le cambiará la vida a todos los peruanos. Carlos Guevara Estela, presidente. También damos agradecimiento a nuestros auspiciadores que ya en el transcurso también del programa vamos a ir comentando un poquito más. A FIA Construcciones con el amigo Hugo Falla. Y aquí un servidor, Martín Mejía, también con todo lo relacionado a oratoria y coaching. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a tener el día de hoy, un programa súper divertido y tenemos que lógicamente respetar el programa. Pero también hay temas que quizás por ahí ustedes con sus llamadas, con sus mensajes internamente también hace que este programa sea mucho más lindo. Bueno, ahora vamos a comentar un tema que es bastante importante también para para toda la gente de la generación, y no solamente la generación 80 y 90, sino para todas las generaciones. Series y películas de los 80 y 90. Ya, mucha atención, vayan ahí pensando cuál era de su preferencia, con quién fueron, a dónde fueron a ver, en el caso de las series, en qué canal lo vieron, las películas, en dónde la pudieron ver, con quién estuvieron en ese momento, y eso hace de que uno se motive y que diga, oye, qué interesante, porque no solamente acá hablamos un tema teórico de quién actuó, en qué año fue, sino también cómo lo vivíamos en esas épocas. También tenemos un invitado especial que es Carlos Barrera, a quien en este momento vamos a comenzar con él, dándole un fuerte aplauso y también escuchando sus palabras. Un aplauso para darle la bienvenida a Carlos Barrera, estimado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a los hermanos nazarenos que están en estos momentos conectados, viéndonos a través de la página web, a través del YouTube. Nada, complacido de estar acá y para departir contigo acerca de este tema tan bonito como era la serie de los 80 y los 90 y cómo nosotros hemos ido recreándolo a través del tiempo y cómo hemos ido a veces cambiando de opinión. Había algunas series que nos gustaban, otras que no, ¿no? Entonces, y eso va a ser interesante de partir con nuestros seguidores de las redes. Perfecto, sí, definitivamente en YouTube, en Facebook, Instagram, en TikTok también. Gracias a ustedes es que este programa sigue creciendo. Estamos en el 4º episodio y así como en cada programa siempre hay novedades. Este programa es el primero en el cual tenemos un invitado especial. Igual desde aquí enviamos saludos a Hugo y Luis también, que justamente en este momento no están con nosotros, pero sabemos que nos están viendo y espiritualmente también nos están acompañando. Pero Carlos, la gente quiere conocer un poco también de nuestro invitado, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué relación guardas o recuerdos también con aquí los conductores, con Hugo, con Luis, con Martín? ¿O qué anécdotas podrías contarlos para poder ya dar paso al tema principal, que es series y películas de los 80 y 90, pero primero hay que conocer a nuestro invitado, ¿verdad? Gracias, Martín. Bueno, mi nombre lo conocen ya todos, soy Carlos Barrera Reyes, estudié en el Nazareno solamente 2 años, pero a pesar de ese corto tiempo se afianzó una gran amistad con la mayoría de la promoción. Nos hemos encontrado en las redes hace como 15 años y a partir de ahí hemos venido frecuentándonos más con tu persona, más con Luis y ahora con Hugo, ¿no? Yo en estos momentos me encuentro bajo el cargo de un taller de imprenta y publicidad, ¿sí? Que queda en el distrito de Breña, ¿sí? Y aparte de eso soy profesor de Segel y PAE, de Certus, y también, he participado en aspectos sociales y de política que más adelante podríamos detallar, ¿no? Perfecto, muy bien Carlos, me parece buenísimo porque como todo programa ahora tenemos muchos espacios en redes sociales, en la televisión, pero siempre nosotros como hermanos nazarenos, justamente conversábamos un poquito antes de ingresar al programa, de esas experiencias, ¿no? Que nos iban uniendo, sea 1 año, sean 2 años, en el caso personal, como lo comentábamos en el primer episodio, y los invitamos a ver si aún no los ven, y conversábamos en este caso que he estado desde el 1er grado hasta el 5º de secundaria. Imagínense, ¿no? Entonces, y todo ese interín hemos ido conociendo diferentes amistades, pero lo importante, Carlos, es que a pesar de la situación, seguimos viéndonos, seguimos compartiendo. Es algo que también yo a Flavio, que es mi hijo de 18 años que él tiene, le invito a que haga lo mismo. Termina la promoción, aplausos, todos recuerdos, pero hay que seguir viéndonos, ¿no? Y más aún con lo que hemos pasado en el COVID y situaciones diferentes, es muy importante. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora sí con el tema de las principales series y películas de los 80 y 90. Pero antes de
porque cada episodio tiene un nombre, cada episodio nos dedicamos a algo, pero van a ir saltando diferentes temas también que lógicamente uno va recordando y también los va presentando. Inclusive si nos escribe, de repente hay un mensaje, igual lo vamos a atender. El primer episodio, como bien Carlos también sabe, estuvimos los tres, estuvimos reencontrándonos, conversando un poquito más de nuestro día a día, así como Carlos se ha presentado ahora, en lo que se dedica. El segundo día estuvo específicamente enfocado en géneros musicales. Hablábamos de salsa, Luis hizo una entrevista muy interesante en Exteriores, en la cual veíamos ahí los diferentes long play y discos que habían de esa época, y también estaba ahí un cantante muy conocido. Hablamos de la cumbia y también del rock. Y hablábamos un poquito de Soda Stereo, ¿no? Como punto principal. Y en el tercer episodio, que no pude estar, estuvo Hugo con Luis, ahí conversábamos respecto a todo lo que eran dibujos animados. Por ejemplo, a mí me encantaba Goldar, o Mazinger Z, o los Thundercats. A ti en tu caso, Carlitos, ¿qué es lo que te gustaba en ese momento, o recuerdas? ¿Cómo lo vivías? A mí lo que me gustaba bastante era la serie de Tom y Jerry. Tom y Jerry. Tom y Jerry, el pájaro carpintero, ¿no? Y a veces esas series eran curiosas porque una etapa estaban en el canal 5, después pasaban al 4, ¿no? El 7 casi no pasaba mucho, que eran los tres principales canales que teníamos en la década de los 80. Después claro, se incorporaron el canal 2, el canal 9, ¿no? Y ahí teníamos nuestros 5 canales, ¿no? Hoy en día nuestros hijos tienen pues 999 canales, yo no veo ninguno, pero sigo pagando por streaming. No, claro, son situaciones que van pasando, sucediendo. Inclusive algo interesante que comenta Carlos, y lo traigo acá como apunte, es que este programa no solamente toca temas de los 80 y 90, sino que los recuerda porque los hemos vivido. Inclusive, ¿no? Estos programas para todas las generaciones, porque si tienes 18, 20, a Flavio le encanta, por ejemplo, Soda Stereo, y muchos jóvenes que vengo conociendo de diferentes generaciones, ahora que le llaman la generación Z, somos generación X, pero al final la música, las películas, las series une a toda la familia, y eso es lo importante, para que ustedes también, si en algún momento desean estar alguien aquí presente, nos pueda escribir a las redes sociales, y quién sabe, puede estar comentando un poquito lo que le gusta o no le gusta también, o lo que más adelante pueda venir también, porque hablamos del presente, hablamos del pasado y también de lo que pueda venir. Muy bien, entonces hemos hablado un poco ya de los 3 primeros programas, ahora sí vamos a hablar de las series. Aquí he hecho algunos apuntes también porque ha habido series también de otros países, principalmente algunas eran de Estados Unidos, ahora por ejemplo vienen muchas del Asia, ¿no? Viene de Japón, diferentes, los animes como se dice. Por ejemplo, había una serie que acá me vienen escribiendo que era MacGyver, ¿no? MacGyver era una serie en la cual se dio en los años 85-92, porque también sabemos que no directamente llegaban los programas acá, llegaban primero, lógicamente se producían en el país, en este caso en Estados Unidos, y después de años venían acá. Sí, venían con un desfase de 5 o 6 años, porque yo recuerdo que yo veía MacGyver y eso lo vi ya en el canal 9, y ahí aparecía joven, y después voy al cine a ver una película y trabaja de extra y estaba con 20 años más. Claro, porque era como... Esa era la distancia que nos llevaban los países desarrollados con respecto a nuestra región, ¿no? Claro, sí, efectivamente, estamos hablando de series en la cual, como dice Carlos, y pasaba en un momento determinado y pasaba la publicidad, inclusive había como una programación que después ya hemos visto en el cable, que nos daban la revista y decir a 9 de la mañana, 10 de la mañana. En cambio ahora tenemos diferentes formatos, por así decir, en la cual uno en cualquier momento prende la tele o ve de repente X formato y puede estar siempre viendo su programa favorito, lo puede repetir, lo puede revisar por YouTube, como también estamos ahora nosotros, pero ya la tecnología ha ido cambiando muchísimo, ¿no, estimado Carlos? Bueno, aparte de MacGyver, por ejemplo, por acá me estaban hablando algo, a mí me encantaba, que era Salvado por la Campana, ¿no? De Estrella, ahí con toda la gente. En California se daba cuenta la historia en los años 89-92. Y este programa tuvo 86 episodios. El anterior, MacGyver, por ejemplo, un dato, tuvo 139. ¿Sí recuerdas de Salvado por la Campana? Claro, sí. Yo recuerdo que se tenía mucha empatía, mucha afinidad, porque los jóvenes representaban las edades que teníamos nosotros por esa época, ¿no? Y de repente las aspiraciones, los romances, todas las cosas jocosas que habían, que era un humor sano comparado con la hora. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor ni malo, ¿no? Simplemente que era diferente, ¿no? Y eso era lo que lo hacía atractivo, ¿no? Esa serie. Claro, perfecto, Carlos. Sí, estamos acordándonos uno a uno para ver también cuál es su serie. Si ven de repente nuestro programa en diferido, igual los vamos a leer y vamos igual también a comentar.
Bueno, Salvador por la Campana, ¿no? Por acá indica que era la secundaria de California. Bueno, en nuestro caso era la secundaria de Breña, pues, ¿no? De Lima, imagínense, ¿no? Cada uno con su realidad, pero Así siempre uno conocía y pensaba en ese momento porque no había inteligencia artificial, no de quién era, pero sí, por ejemplo, el actor Mario López, ¿no? Que tiene también familia latina, Sí, ¿no? Que era ahí el más coquetón, y Steve también, que comenzaba siempre con sus temas de ahí, que siempre ponía la gracia. Otra serie también que, bueno, ahí le encanta a uno de mis compañeros también del programa, y bueno, vamos a ver a Carlos, que era El Auto Fantástico, que inclusive están diciendo que va a volver, ¿no? Nuevamente están hablando con el mismo actor principal, que lo vimos en Betwise también, en una de las series también muy interesantes, pero El Auto Fantástico sí lo habrán recordado, y también qué canal. Sí, Carlos sabe todo también. El Auto Fantástico era un, no sé, a ver era un Pontiac, ¿no? Ya, imagínense cómo deportivo está. de 6 cilindros. Ah, ya. Una vez llegó acá a Perú una versión del Auto Fantástico, y yo fui a verlo hasta al aeropuerto. Ya. ¿No? Porque me gustaba verlo, ¿no? Entonces, y sí, pues, y ahí el actor, ¿cómo se llamaba? El principal. A ver, por acá lo hemos anotado. David Hasselhoff. Claro, y después tuvo una carrera interesante haciendo Guardián de la Bahía y en algunas películas. También tuvo su grupo de rock. También. ¿Sí? Yo recuerdo mucho que había un capítulo en el que hacen otro auto fantástico, pero este se llamaba Kick, el bueno, y el otro se llamaba Cat. Ya. Y se enfrentan, chocándose así. ¿No? Ahora que me habla Ese de ahí era uno de los capítulos que más recuerdo, y otro contra el actor David Hasselhoff tenía un gemelo que era malo también, y el malo tenía ¿cómo se llama? Un tráiler que se llamaba Goliath. Imagínate, ¿no? un tráiler. Enfrentándose a un Pontiac. Un ¿no? poco abusivo, ¿no? Pero lo anecdótico de todas esas series es que nunca nadie salía muerto. No sé si en la lista Martín tendrá también a los magníficos, ¿no? De repente está por ahí. Claro, ahí está justamente Huguito Falla, que está de cumpleaños. Le mandamos un saludo de aquí el domingo. Hugo Falla, nuestro compañero también que estuvo en la banda, y él justamente me escribía, porque no estaba, pero igual el Auto Fantástico, y también lo que comenta nuestro amigo Carlos, ¿no? El programa que, bueno, va a detallar un poquito más adelantándose a la lista que tenemos acá. Pero cuéntanos un poquito de qué recuerdos. Lo anecdótico era que eran series en las que no había muertos, ¿no? A lo mucho un herido, una cosa así. Era muy blanco, digamos, la Claro. televisión en esa época, y las series comenzaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 8 de la noche cuando comenzaba una novela, y a las 9:10 venían los noticieros. Como Martín mencionaba minutos antes, teníamos el listing nosotros en los periódicos, Claro. después cuando vino el cable en la revista, y sabíamos más o menos en qué horario. Y, bueno, y era una forma también, de una manera ¿cómo se llama? No tan notoria, que toda la familia se reuniera, porque, bueno, no sé cómo habrá sido Claro. en tu época, en tu momento, Martín, pero en mi casa solamente había un televisor, Claro. había un televisor, ¿no? Y de ahí todos nos reuníamos a ver, ¿cómo se llama? Las películas y las series. Ya cuando llegaba el papá o el abuelo a las 9 ya nos votaba porque tenía que ver su noticiero. Claro, así es, sí, miren, para que vean que este programa, y ahí les vamos dando datos a toda la gente, a las nuevas generaciones. MacGyver, Salvador por la Campana, El Auto Fantástico, y aparte también ya vamos a repasar otros programas, y hay uno que hablaba de Melbach, no sé si se te viene a la mente, un marcianito en los años 86-90, que hablaba así, decía, ¿qué hay de nuevo, Willy? ¿No? Y te hablaba, y era ahí un peluche, un muñeco, pero en esa época era alucinante. Inclusive estaba analizando un poco más la información, y la voz que le pusieron era también una propuesta del actor, Sí. porque iba a tener otra voz. Entonces, igual, para que vean que cada personaje en esa época ya nos enseñaba algo, ya hablaban de otro planeta, y ahora también se viene hablando de diferentes cosas, ¿no? De la NASA, de que van a haber choques de meteoritos, pero se habrá recordado a nuestro amigo Alf, ¿verdad? Alf lo recuerdo en el canal 2, Claro. 5 de la tarde. Hasta la hora. Después del Auto Fantástico. Entonces, claro, era un actor. Uno pensaba que todavía era un peluche que se podía mover, pero era un actor, como bien dice acá nuestro compañero Martín, ¿no? Y que venía de Melmac, de un planeta, y que le gustaban los gatos, eso me acuerdo. ¿Verdad? Así que si tienen gatos, ya saben, o quieren ver, o por ahí de repente no les gustan los gatos, traigan un Alf, y ahí los desaparece al toque, pues no es época.
Y aparte de Alf, que también, ojo, hay una lista inmensa, pero no, quizás van apareciendo algunos, está La Pequeña Maravilla también, que justamente también daba en Canal 2, y era alucinante, ¿no? La vecina chismosita que preguntaba, y era un mate de risa. ¿Sí recordarás La Pequeña Maravilla? La Pequeña Maravilla vendría a ser el génesis pues, de la inteligencia artificial, digamos, de hoy en día, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, ¿no? Era una clase media acomodada en una familia en Estados Unidos, un señor que trabajaba en ingeniería y crea una robot, pero tenía que estar escondida de todos, ¿no? Porque no era no era dable que en una comunidad así, en un barrio así, haya una robot. Claro, y mira, para que buen apunte, Carlos, porque la gente que ahora está con la inteligencia artificial, y para que vea que ya existía esto, lógicamente, como bien hablaba, en Perú en este momento, y sabemos que ahora está en desarrollo, y siempre estaba así, pero en el colegio nos hablaban, el Perú es un país subdesarrollado, ¿no? Para la gente acá no solamente hablamos de series, de películas o de cualquier tema, sino también siempre educamos, y sabemos que el Perú es un país en vías de desarrollo. Perfecto, entonces muy bien, hemos hablado ya del 5, del 4, del Canal 2, y cuando habla de Canal 9 recuerdo clarito que regresaba con mi hermano José, que también le mando un saludo, que también ha sido nazareno, a la 1:30, 1:15 había una previa, y ahí por ejemplo, hablando de música, tengo influencias de Poison, pues no, imagínate metal ahí, el tema de Poison, porque 15 minutos de éxitos musicales de la época, ¿no? Que también tocaba, que hemos hablado de géneros musicales, y también Cada tocó, rosa tiene su espina. Hit del 88 fue más de verano en Panamericana. Panamericana, la más de Radio 1160, y miren, Sí. y eso vamos a hablar de las radios, y un tema, por eso cada palabra, cada tema, este es un espacio buenísimo, y sobre todo ahí también Sabrina, ¿no? En esa época de esa canción, que era un tabú, una cantante italiana, 1:15 hasta la 1:30, ahí venía Punky Brewster también, ¿no? En dibujos animados, y también como personas como nosotros, y diferentes series. Muy bien, una serie más que también después fueron pasando por Global, Canal 13, era Matrimonio con Hijos. No sé si por ahí te suena de repente, porque acá la estoy soltando sin que él sepa, pero vemos que conoce bastante, Carlitos. Matrimonio con Hijos, la vi en el Canal 5, Ya. ¿no? Con Al Bundy. Al Bundy, Sí. correcto. Y- Lo máximo acá, mi estimado. Pero eso Carlos. ya fue al inicio de los 90, más que todo. 87 hasta el Claro. 97, y tuvo 263 episodios. Fue uno de los que más ha tenido, porque Macbeth 139, El Auto Fantástico 90, Al 104, y bueno, en tema de Matrimonio con Hijos de Al Bundy, en la cual igual, ¿no? Él trabajaba en una zapatería, pues no era alucinante, todo molesto, en ese momento era la típica familia de Estados Unidos, ¿no? En la cual representaba. Pero también con el tiempo acá en Perú te hicieron algunas series algo similares. Muy bien, para seguir avanzando, tenemos otra, inclusive algo así como la moda, era Miami Vice, que también pasaba en Canal 9. ¿Algo que recuerdes de Miami Vice, estimado? Y lo que yo recuerdo y lo que no le gustó a un primo es que le alquilaron un traje tipo Miami Vice para el quinceañero de su hermana y estaba molesto porque él quería ir con un traje el normal, el clásico, pero estuvieron de moda, eran así como está nuestro Claro. compañero Martín. Ahora, era bueno, un polito de un solo sí, color y sí. su saco, pero en esa época ir a un quinceañero así era mal visto, pues, ¿no? Era mal visto, pero los propios padres fueron los que lo animaron y este primo molesto, siempre se acuerda de eso de haber ido Para con- que vean, ahora ya se cambia con zapatillas, inclusive, conociendo un poco más, por ejemplo, uno dice un terno, ¿no? Y lo que utilizamos no es un terno, es un traje, porque Exacto. terno es con la parte interna también, porque es de 3. Chaleco. Entonces, chaleco, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo, y como bien comenta Carlitos, imagínate, esa época era como un marciano, era algo raro, ¿ya? Porque sí, la formalidad siempre existe, acá ahora nos vestimos como cada uno se sienta feliz. Muy bien, Carlos, después de Miami Vice, bueno, de repente hay una que la veías, ¿no? Y me acuerdo que la veía en Canal 5 de Magnum, ya hablando de series policiales, ¿no? Y de repente Claro. te acordarás de Magnum, ahí era Claro. el galán, ¿no? Tom Selleck. Tom El Selleck. de bigodito, Tom Selleck, No, claro, Magnum. Pero había también otras que yo las veía no por mí, sino por mi abuelo, que le gustaba Koyak y Vareta. Koyak, ay, Koyak, sí. Canal 5. Saludos para la gente que no tiene ahí cabello en este momento. Saludos ahí a nuestro amigo Eric de la promoción. Ay, que, ay, no se ay. moleste, que no se moleste. Ay, no, claro, en cada año, en cada temporada había siempre ahí personas que ya tenían el cabello o no tenían cabello, ¿no? Entonces, y esa época a la gente o a los profesores inclusive, ¿no? No sé si decir su nombre o no, a uno de los gente de OVE, que era el nazareno, que también, ¿no? De repente se puede sentir mal, o de repente su familia, pero también a cualquier persona que veíamos sin cabello, era Koyak. O de repente tu papá en ese momento como vacilón, Koyak en ese momento, ¿no? ¿Quién será Koyak? Ahí le dejamos de tarea.
¿Para qué? Porque este programa no solamente comparte conocimiento, vivencia, sino también te invita a que tú también te sumes a esta generación, la cual vean de verdad ahora por YouTube o por streaming o por que ustedes quieran ver. Muy bien, después una serie también que, bueno, creo que marcó a todos, hablaba un poco de la adolescencia, de cómo se vivía en Estados Unidos, pero esta serie se daba en los 80, 90 y contaba historias de los 50, 60. O sea, él mismo contaba algo parecido ahora. Y ahí esta serie fue un éxito, que fue en los años maravillosos, ¿sí o no, Carlitos? Una fija en el examen. Esa era fija, esa es lacrimógena, ¿no? Porque te hacía, a pesar de que era la referencia de 60 y 70, y uno dirá, bueno, eso no era tu época, podría ser la de tu papá, la de tu tía. Claro. Nosotros la extrapolábamos porque era muy parecido a nosotros. El barrio que tú salías en bicicleta, la chica que siempre te gustaba y que te dijo que no en primaria y después en secundaria, o cuando crece ya no es tu crush, todas esas cosas, regresar nuevamente al colegio, el último día de clases, como tú siendo el hermano menor ves a tus hermanos mayores que algunos tienen ciertos tropiezos, tu hermana, en el caso de Kevin Arnold, su hermana sale embarazada, su hermano quería ir a la guerra, ¿no? Y tenía un papá muy duro, ¿cómo se llama?, parametrado en sus reglas, había sido combatiente de la guerra de Corea, ¿no? Ya. Entonces, todas esas cosas eran, te enganchaban bastante porque lo veías muy próximo, ¿no? No sé cuántos capítulos tuvo. Buena pregunta, acá tenemos todos, acá estamos con la inteligencia artificial, pero acá, con los apuntes, o acá, un saludo para Bruno Pinasco, que gracias también a él estamos ahora actualizados con Brunito, ¿no? Lo vemos en casa, pero también había una persona que hablaba muchísimo de películas en esa época y series, que era Pepe Ludmer, ¿no? En la cual veíamos en Canal 5, Canal 2. Muy bien, ahí vamos viendo algunos saluditos, y como dice, Años Maravillosos, ya viene una serie que te invito a que la vean. De verdad que acá, Carlos, estoy feliz porque estamos compartiendo. Yo sé que la gente va a compartir y va a ver series que van a decir, oye, gracias Generación Super X. No sabía que existía esa serie y la vivimos ahora. Inclusive, por ahí le van a contar a sus tíos, a sus abuelitos, a sus padres de repente y van a unir familias para que vean qué importante. Los Años Maravillosos tuvieron 115 episodios. ¿Ya? Que, bueno, el gran Kevin Arnold era Fred Savage, ¿no? También el actor que interpretaba justamente al gran Kevin Arnold, que también vamos a hablar de Arnold, pero Schwarzenegger. Bueno, a ver, una serie que esa es mi favorita, esa sí, Carlos, ya si no la has visto, inclusive tenemos ahí, se me viene a la mente, había un álbum, cambiaban figuritas en el cole, ibas y éramos, ya desde niños todos tenemos el chisme, pues, ¿no? No había programas ahora que te salen en la televisión, ¿qué va a pasar el día siguiente? Porque no había cómo investigar, en cambio ahora hasta te puedes adelantar de tu serie favorita, o si te la pierdes la ves, en cambio ahí, si no viste el programa, ya fuiste, te tenían que contarte, y si querías enterarte de algo, caballero, tenías que esperar y esperabas ahí minutos antes para ver el programa. Vi Invasión Extraterrestre. Uy, Diana, uy, yo tenía el póster de Diana ahí. No te pases, yo también, igual la que defendía la Tierra, sí. Y eran nuestros modelos, eran alucinante, era porque la mirabas y tenías tu póster de Diana. Bueno, cuéntale un poquito ahí, ¿qué travesuras hacías, Carlos? Eso fue un furor, eso lo vi en Canal 9, ahí el año sí me agarras, pero es 80. Año 83. Sí, y Mike Donovan, ¿no? Nuestro amigo. Mike Donovan. El periodista, algo ahí, como ahora, ¿no? No fueron muchas series, creo, no fueron, comparado con las otras, pero fue impactante porque no se había hecho una serie así, bueno, acá Sudamérica no había llegado una serie de esa calidad, ¿no? Y con esas imágenes que se vieron en ese momento, ¿no? O sea, cambió todo el concepto de lo que era la series de, ¿cómo se llama?, de ciencia ficción. Muy bueno, era una de las series que también yo me pegaba bastante, sacaron álbumes, póster, muñecos, fue todo un furor. Y después también hicieron una segunda parte cuando ya nace un hijo de un matrimonio entre una terrícola y uno de los invasores, pero ahí ya cambia. Y un actor principal que, ¿cómo se llama?, que trabaja ahí y que la gente lo debe recordar no solamente por ese papel, es el que estuvo en... ¿Él será o no? Claro, ahí está, no es que esté robando, tranquilo, no está robando, está haciendo así. Freddy Krueger, ¿no? Claro. No recuerdo ahorita el nombre del actor, pero él también trabajó ahí, era el único marcianito bueno que ayudaba a los terrícolas. Claro, tenía una chica, pues, ¿no?, que también se enamoró de él, sí. Y efectivamente, inclusive hablando de Freddy Krueger, para los fanáticos amantes del cine, y eso está acá, eso es lo que nos gusta, porque acá hablamos y en nuestro cerebro todavía las neuronas están ahí festejando, están felices.
justamente Jim Carrey, están hablando que nuevamente de repente puede ser el personaje que esté justamente interpretando este personaje, ¿no? De Krueger, pero en el actual, ¿no? En la nueva película que va a haber. Este es un dato de verdad importante y bueno, para que vean cómo vamos hilando y también no se pierdan Vi Invasión Extraterrestre, ¿no? Parece un programa acá de años atrás, pero la verdad hablar de esto, de verdad me pasa ahí energías internas, motivaciones, me pone la piel de gallina, pero sobre todo uno valora mucho y recuerda. Ayer pasé por un colegio en el cual Flavio terminó su secundaria, por San Miguel, y uno recuerda la época escolar, pues, ¿no? Entonces el colegio, la U y ahora nuevamente las promociones. Pero bueno, así va pasando en diferentes etapas, pero lo bonito es recordar y compartir un poco con Carlitos. Otra cosa más que era interesante y que tú lo ves ahora y no lo veías en ese momento, era que los nombres no siempre eran traducidos de una manera así es. Digamos fidedigna, ¿no? O sea, como ahora tú entras, haces un translate, Google o Gemini y todo después. Por ejemplo, me acuerdo de Los Magníficos, no eran Los Magníficos, era el equipo, ¿no? Tú lo veías en cable a Team, ¿no? Entonces, claro, y así como es Salvado por la Campana también, no sé, había varios que no eran su nombre y lo cambiaban. Lo más anecdótico era cuando tú lo veías eso en España o tenían nombres un poquito más guachafos, ¿no? Entonces los españoles siempre cambiándoles los nombres a los títulos, pero es una de las cosas que uno ve ahora. En ese momento tú creías que eran Los Magníficos, eran Los Magníficos, ¿no? O sea, era su nombre, pero cuando veías después cómo venían los VHS, las cintas, te das cuenta que eran otras eso, ¿no? Buen dato, porque hemos hablado de series, películas, pero no hemos hablado del formato, ¿no? Ahora hay MP3, MP4 y cantidad de formatos para escuchar, para ver, el tema de videos. Inclusive a veces tú agarras tu celular, no funciona mi video, porque tiene otro formato. En cambio ahí tenemos el único formato y era la tele o el VHS, ¿no? De verdad que inclusive acá ya vamos a hablar del cassette, del CD, acá Pedro Suárez Verde es un dato importante también, hablando del tema de la música, ya que ha tocado mi estimado Carlitos. Pedro Suárez Vértiz se llamaba Pedro Martín. Un saludo ahí para la esposa, ya no está con nosotros Pedro Suárez Vértiz, en la cual Arena Hash, un grupo de los 80 que también empezó, ¿no? Con La Cama Me Da Vueltas en los 80, 90 y en los 90. Más de 1988, Radio Panamericana fue la segunda y última vez que fui a La Mauta, porque de ahí Panamericana cambia de giro y comienza a pasar salsa. Pero esa fue la única canción peruana que ganó la más. Cuando La Cama Me Da Vueltas, no es un éxito, pero de verdad, yo como coach, como docente, y hacemos dinámicas de oratoria, la música es parte de la vida y escuchar Cuando la Cama Me Da Vueltas te activa sí o sí. Y bueno, inclusive este CD que tenemos aquí era de una promoción de Hamilton Music, ¿no? Para que vean, porque mi papá trabajaba en una bodega, entonces yo he nacido ahí viendo promociones, actividades y CD desde esa época. Y bueno, acá gracias a mi hermano Miguel, que pudo conseguir también un cassette, ¿no? De esa época, que cuando se salía de la cinta tenías que retroceder. Si han vivido ese estrés, acá hay un lapicero, imagínense también, ¿no? Vamos a borrar la marca y hacíamos esto, ¿no? Y se salía, o era como un Novo, otra marca, imagínense hacer esto, se te caía, o a veces se enredaba en tu equipo, por X motivo, porque de repente estaba sucio también, soplabas, hacías una marquita, y esto te estresaba, era un estrés pero alucinante, ¿no? Cosa que las nuevas generaciones no han vivido, pero si tú, en tu casa, igual que de repente estás viendo este programa, y tienes menos edad, o eres de otra generación, según lo que se habla actualmente, te invitamos a que esto también lo compartas con tus padres, con tus tíos, y les preguntes, consultes, y de repente, quién sabe, los podemos tener aquí en el programa próximamente. Muy bien, estimado Carlos, entonces estamos hablando de series también internacionales, pero ahora vamos a hablar de algunas series peruanas, ¿de acuerdo? Y esta de acá, me encantaba verla a mí, de verdad. Ayer comenzaba a revisar nuevamente, y era Gamboa, no sé si te suena, me imagino que sí, por ahí o no. Gamboa también era ¿cómo se llama? De la policía, ¿no? Claro. Pero era de la PIC, era de investigación, ¿no? Claro, porque había Guardia Civil, Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Así es. ¿El actor cómo se llamaba? A ver, Eduardo Sesti. ¿no? Actorazo. Eduardo Sesti, actorazo. En esa época, imagínate, ¿no? Con todo... Pero esta serie sí la pasaban un poquito más tarde, porque... así es. Porque el lenguaje fuerte, decía la televisión, era un ajo, o sea, porque decía un ajo ahí en una secuencia, lo pasaban a partir de las 10 de la noche. Imagínense ustedes, ¿no? Claro. Hoy en día, pues, en cualquier momento escuchas eso, pero ahí todavía había la programación tenía esos decibeles, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? De cuidar a los oyentes. Claro, y aparte también, como se dice, hay polémica a veces que dicen, sí, la televisión no es que
quién ha dicho que es para educar, Exacto. pero bueno, dependiendo mucho de los formatos, ¿no? Y como yo siempre hablo con mis alumnos, tengo alumnos desde 21 años, inclusive adolescentes, hasta niños, y también he tenido personas que he capacitado de 70 años. Yo actualmente tengo 51. Carlos, ¿qué edad tienes actualmente? 52. 52, y Hugo cumple creo también 52, pero no es tanto la edad, sino es saber que uno en tema de educación hay que lógicamente tener mucho cuidado, ¿no? Y ahora te dicen, míralo con alguien o te recomendamos verlo con 14, una persona, si tienes 14 años, una persona adulta, te recomendamos, pero también hay que saber ahora que todo lo encuentras por YouTube, por TikTok, por Internet, y hay que tener mucho cuidado. Eso queda ya a criterio de cada persona. Muy bien, entonces Gamboa, y otra parecida también, bueno, Gamboa fue en el año 86 con Eduardo Sesti, también, Luis Llosa que estaba en la dirección, y Barragán también, ¿no? El año 83, y una que también en esa época sonaba mucho que era Tatán, ¿no? Que también contaban historias determinadas de diferentes situaciones que se podían presentar, que eso fue, y hablaba de los 80, 90, pero también se trasladaba a 1930, de cómo se vivía, ¿no? Entonces eran diferentes puntos. Muy bien, Carlos, a ver, sin dejar de lado algunas otras series que también están pasando ahora en Canal 5, ya para la gente, imagínate, con Cherry todavía, de repente esto lo editan, pero hay dos series que me encantan verlas y también las veía con mis hermanos. El Superagente 86, ¿recordarás? Claro, ¿Lo has visto? Quizás claro. o no. Sí, el Superagente 86 era una sátira acerca de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia en esa época. ¿No? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro. En esa época, antes que venga la perestroika con el 89 y todos los cambios que habían habido hasta el día de hoy. Y me acuerdo de la gente 99, que era una chica bien guapa. Claro, pues, sí. Los enemigos, ¿quiénes eran? Caos, ¿no? ¿Cómo era? Caos, claro, gente de Caos. Nunca se veía al jefe de Caos. Y todos los, el zapatófono, todas las cosas. Ahora que me vas a acordar, en el cole había un amigo, le decíamos, ¿no? Creo que era Artola, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro, oye, pero ahí había un bullying, pero nos vacilábamos, o sea, o no sabíamos si estábamos haciendo bullying. Tenía, después de años, cuando yo tenía un parecido, pero preciso. Sí, el que le puso la chapa campeonó. Uy, esas chapas, si hablamos de chapas, que también nos han puesto nosotros, ni hablar, sí. Pues, ¿no? Eso ya hablaremos en su momento, pero así era un vacilón porque hasta eso hacíamos con respeto, ¿no? Se sentía, lógicamente había puntos de vista diferentes, discusiones, pero cuando había que haber esa situación de compañerismo, y ahí no se hablaba de habilidades blandas, tú que también eres docente, estimado Carlos, en cambio ahora sí tenemos que hablar, tenemos que hacer razonar a la gente que es importante trabajar en equipo, saber respetar, tener resiliencia, tolerancia a la frustración, cuando en ese momento ya lo íbamos desarrollando. Por ejemplo, invito a alguno que haga esto y que pueda avanzarlo, porque ya se te pasaba la canción, en cuánto tiempo lo hace, se te caía por X motivos, o por ahí se enganchaba con una partecita de tu equipo, y ese estrés te molestaba, te incomodaba y te enseñaba lógicamente a manejar la situación, ¿no? Yo tenía cassettes de... Este es 90, significa 90 minutos. 45 por un lado, 45 lado A, 45 lado B. Claro. Había de 60, 30, 30 cada lado, había de 90 y había de 120. Este es un Maxell, ¿no? Digamos, línea media. Había unos que eran cromados, que tenían un mejor sonido. Y cuando una canción se trababa y tenías el error de sacarlo y se rompía, con una cinta scotch tenías que poder pegarlo, y nuevamente nosotros éramos arqueólogos de cassettes en esa época, ¿ah? Sin haber estudiado, y tenías que grabarlo nuevamente en otro lado para que no se perdiera, ¿no? O sea, tú tenías un máster, yo siempre tenía un máster y por lo menos dos cassettes, uno que lo llevaba a fiestas y el otro que lo ponía en el barrio. Claro, más cuidadoso, y más aún, mira, hablando ya de tema cultural, bueno, la cultura Paracas fue una de las trepaciones craneanas, ¿no? Que hacía, y algo así, éramos nosotros en el tema de los cassettes, pues, ¿no? Porque poníamos justamente una cinta scotch pequeñita, bien fina, bien cortada, y pasaba, y decía, uno se escucha que no se siente, y cuando decías, oye, qué buen trabajo que he hecho, o sea, para que vean cómo era la situación en ese momento y cómo también lo valorábamos. Ahora, tú que estás viendo, dependiendo de qué generación, y te sientes mal, estás incómodo, ves que no caminan las cosas, más bien hay que valorar que estamos con vida, que estamos compartiendo. Mira, un compañero, por ejemplo, mi camisa que la traje la vez pasada, tiene como 30 y tantos años, ya no la he traído ahora. Mi libreta de primer grado sacó la cuenta más o menos 40, 30 y tantos años, imagínate. Yo los reto aquí a que alguien tenga en su casa un cassette, sí, tengo baquetas, pero no es del colegio, se me perdieron en el tiempo porque sí las traía o las mantenía, pero de verdad la época del colegio, igual ahora, la gente que está viendo el colegio comparta con sus hijos, porque esto de verdad va a ser motivo de unión. Yo creo que sí, algunos padres por ahí compartan con sus hijos,
y vean de que este programa inclusive podemos invitar a padres e hijos si quieren conversar, porque ese espacio es para todos. Muy bien, entonces ya hemos hablado y ahora sí vamos a pasar, pero bueno, antes de cerrar, 3 más como se dice, ¿ah? Stark y Josh, estimado. Stark y Josh, una pareja que no solamente estuvo en la serie, sino que prolongó su amistad después de ella, ¿no? Se ven las imágenes siempre de, no me acuerdo ahorita los nombres, Claro, de Starkish, de Josh, o de Starkish, cosa se llama, empujando una silla de ruedas de Josh, Sí, hasta ahora último, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí siempre me gustó, ¿no? Nos enseñó, una pareja explosiva y eran policías también de investigación, pero igual, ¿no? Ningún muerto, ningún herido en esa serie, o sea, eso era lo interesante, ¿no? Y por ahí también el Increíble Hulk, igual que se me viene a la mente, y hay muchas, ¿no? De los 70, 80, y si seguimos hablando, mucho más. Por ahí también habían los Expedientes Secretos X, ¿no? Que también hablaba justamente del tema de investigación, como su nombre lo dice. Pues, ese ¿no? ya es más 95, creo. Ah, ¿no? 90, sí, 90 he colocado acá, efectivamente. Acá lo máximo con Carlos, sí. Digamos a los 70, 90, más o menos. Sí, pero sí. Algo que recuerdes, porque hasta la música, ¿no? Los Sí, Expedientes Secretos, y tú... Una de las cosas que me gustó de los Expedientes Secretos es que siempre te quedaba la intriga de que existirá o no existirá, ¿no? Porque la chica no creía mucho y él sí creía, ¿no? Entonces había un choque, ambos eran profesionales y a pesar de que se mostraran las pruebas, más nunca escéptico. era... O sea, al final de cada capítulo tú te quedabas con oye, pero eso no era marciano. Y te quedas, ¿no? Eso no es, pero bueno, ahora se habla de otras cosas, eso no es. Pero, y otra cosa interesante, Martín, ahí es que después yo lo vi en una entrevista que le hicieron al productor, Ya, es que algunas de las historias de ahí eran sacadas de la propia CIA y de la NASA. Así es. Hay por lo menos 4 o 5 capítulos, claro, tuvieron que maquillar los nombres y otras cosas, pero eran casos que la NASA no pudo resolver. Y una cosa que deben saber todos es que cuando tú dices que has visto un OVNI, no estás diciendo que has visto a un marciano, porque OVNI es un objeto volador no identificado. Así es. Y podría ser tecnología superior de otra potencia que tú no sabes. O sea, ¿qué tal si ahorita yo pongo un dron en el año 1970? Claro. La gente pensaría que es un objeto volador no identificado, Claro, ¿sí? claro. Porque no tiene esa capacidad de poder discernir, ¿no? O sea, eso también entra en telejuicio. Claro, no, y aparte también, como bien indica Carlos, ahora se habla mucho del espacio aéreo, como hablaba de la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión República Socialista Soviética, siempre pueden ser como espías inclusive, ¿no? Cuando puedes ver algún objeto que no está identificado efectivamente, uno cree que también existe, y eso genera polémica sin duda. Muy bien, entonces, recordarás Los Ángeles de Charlie, pero ya hablamos de los 76-81, que inclusive se han hecho también películas. Claro. Shogun, que también era justamente un inglés que vivía en Japón. O sea, ya nos comenzaban a un poco dar esa expectativa. Y por último, y no menos importante, 2 más. El Crucero del Amor y la Isla de la Fantasía. Yo creo que la Isla de la Fantasía, sí recordarás cuando decía, el avión, y ahora que yo vivo en el Callao, sí, pero más aviones pasa, creo que si estaba ahí el amigo en el Callao, se volvía loco, Tatú se volvía loco, pues no, porque tantos aviones que pasan, pero sí recordarás en Canal 5, ¿verdad? Sí, esas series, a inicio de los 80, con la familia, realmente, ¿no? Mis abuelos, mis padres eran los que veían esa serie y ahí como que te enganchaba, ¿no? Con bonitas historias, bonitos mensajes. Y esas series hoy en día pues todavía las siguen dando en cable, en streaming, ¿no? Una de las cosas que quería comentarte, Martín, es que una vez en los 90 inicio de 2000, vi una cosa interesante. Fui a Polvos Azules a comprar unos DVD y vi que había un señor que estaba recibiendo una llamada telefónica y le decía, sí, tal serie sí la tengo, tal serie sí la tengo, listo, el avión sale el viernes. Entonces yo espero que termine de conversar el señor y le digo, ¿me puede dar tal DVD? Sí. Señor, ¿y qué? Usted estaba conversando, disculpe, no es que uno sea chimbo. Ah, no, sí, tengo clientes en Japón y me están pidiendo la serie Al fondo hay sitio, un montón de series, y que yo los pongo así en este formato y yo se los envío a Japón, cuando todavía no se podía ver por el streaming, ni el cable, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí había gente que mandaba su pedido a Polvos Azules para que lo llevaran allá. Inicio del 2002, 2003 más o menos. Claro, y estamos yendo a otras generaciones, ¿no? Sí. Justamente hablando de eso, ahora tenemos un espacio, le mandamos un saludo a Luis, que normalmente hace ese espacio que se llama GSX Recorriendo la Ciudad. Y nos ha enviado 2 videos que vamos a compartir con ustedes también para que lo podamos chequear y después hacer algunos comentarios de manera general. Los vemos. ¿Qué tal, amigos de Generación Super X? Estamos en el Museo de la Moneda
acá en el centro de Lima. Y miren esos billetes. Estamos hablando de los intis. Esta moneda que estuvo en circulación hasta fines de los 80s. Y esos son soles de oro que estuvieron en circulación hasta el año... A ver, acá dice. En los años 80 el deterioro del sol se aceleró. Las políticas de subsidio y el crecimiento de la planilla de empleados de Estado llevaron a un aumento del gasto fiscal. O sea, aproximadamente hasta 1985 estuvo vigente el sol de oro, que es estas monedas. Luego de ello pasamos a los años, al año 85, del año 85 hacia adelante, pasamos de los billetes de soles de oro, monedas de soles de oro, y estos billetes a el INTI. Como pueden ver, es una moneda muy parecida al sol actual. Esto estuvo en circulación en todo el primer gobierno de Alan García y el primer año de gobierno de Alberto Fujimori. Aquí tenemos los intis y acá tenemos todavía los billetes hasta el año 85, como les comentaba, de los soles. Y acá tenemos los rines. Muchos preguntarán, ¿qué son los rines? Eran monedas que se usaban para los teléfonos públicos. Aquí hay más billetes. $50 intis, 10 intis, 100 intis, 5.000 intis. ¿Cómo sabe la inflación? ¿Hasta dónde llegamos? Miren, 5 millones de intis. ¿Pueden creer? 1 millón de intis. Billetes de 5 millones de intis. Una época muy complicada, muy complicada. Esos billetes eran muy difíciles de tener en la mano porque cambiarlo era complicado. Si hoy en día 200 soles es complicado, imagínense en esa época 5 millones de intis. Su equivalencia al día de hoy de aquí pasamos al nuevo sol del año 91 en adelante. Nuevos soles son las monedas que todavía siguen circulando en algunos casos. Los billetes, por ejemplo, los de 20 soles ya no los veo, los de 50 soles tampoco. O sea, hay nuevas imágenes que han cambiado. Muy bonito. Es importante que traigan a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos a conocer. Esa es parte de nuestra historia. Y recuerden que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que traigámoslo. Es gratis. El ingreso es gratis acá al museo. Es a la Casa de la Moneda. Hola, estamos en la Casa Nacional de la Moneda. Y bueno, la verdad es impresionante. Esta casa funciona desde 1746. Ahí está. Bonito lugar para venir a visitarlo, acá en el centro de Lima. Tenemos tantas cosas en el centro de Lima que no visitamos y no conocemos. No conocemos parte de nuestra historia. Miren esas monedas. 1947, 1945. Para los coleccionistas de monedas.
los primeros billetes de sol de oro. ¿Ustedes sabían que tuvimos libras en el Perú? Los billetes de sol de oro. Esos billetes no es que sea muy viejito, pero los de nuestra generación quizás han podido ver esos billetes. O nuestros abuelitos. Y acá están. $500 de oro. Con uno de 1000 soles de oro con la imagen de Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Luego vamos a ver los centavos. Acá se puede ver también que dentro de toda la época que tuvimos de nuestro inicio de república, inclusive hubieron bancos privados que tenían sus billetes, como el Banco de Arequipa, el Banco de Trujillo, el Banco de Tacna, el Banco de Chicama. En otro video los mostraré. Perfecto. Muy bien, entonces nuevamente estamos por aquí. Espero que hayan disfrutado de estos videos muy interesantes que se hacen en la parte externa, justamente en la calle, que hemos llamado GCX recorriendo la ciudad. Si por ahí también estás interesado en que podamos visitarte, quizás Luis, Hugo, Martín o quizás los tres, o también en algún momento Carlos, escríbenos a las redes sociales para poder compartir contigo también esas experiencias, ¿no? De diferentes formatos, de repente lo que le llamaban chistes en el momento, vendes roleplay, vendes algunos recuerdos, hay alguna feria, algo que desees compartir, lo vamos a hacer, o también inclusive, ¿no? Ese video que habíamos visto de la numismática también, ¿no? Las monedas, los billetes, todo lo que, cómo había o existía antes, pero estos son temas que dejamos aquí para que ustedes los puedan ver y de ahí más adelante poder desarrollar un poquito más. Muy bien, ya para terminar, porque la verdad se pasa el tiempo hablando de estos temas, estimado Carlos, la verdad que es muy emocionante y te agradezco nuevamente, te doy la mano acá frente a todos porque la verdad me ha encantado, no, máximo, gracias, la verdad, Carlitos, gracias a ti. A los hermanos nazarenos, gracias. Hermanos, así es, efectivamente, este programa está hecho con mucho corazón, con mucho aprecio a toda la gente nazarena, a nuestros profesores que no están, a compañeros que no están. Ayer pasaba con mi hermana que fuimos a ver Chavín de Huántar. Recomendado. Gracias a mi sobrino Bruce, fuimos con mi cuñado Jorge y recordábamos pasando por Ranza de un compañero de colegio que también ya no está con nosotros, que es Vaca Cabrera, ¿no? Que estaba en primaria, quizás no tuviste la posibilidad de conocerlos. Y la vez pasada nos acordábamos de Corrales, de muchos compañeros de paz que ya no nos acompañan, pero que siempre estarán en nuestros corazones, igual que nuestros profesores, el profesor Quintana, que falleció hace poco también, un saludo fraterno para toda la familia. Y siempre los tenemos presentes, y la verdad, mientras estemos aquí en este programa, va a ser dedicado para ustedes, pero también para las diferentes promociones, ¿no? Un poquito, a ver, recordando, estaba la Elvira García, estaba el Micaela, ¿no? La época del colegio Rosa Santa María también, ¿no? Diferentes colegios mixtos o de mujeres. ¿Algo que recuerdes ahí de otros colegios rapidito, estimado Carlos? Bueno, más que eso, yo quiero contar una anécdota personal. Cuando mis padres decidieron que estuviera en el Nazareno, yo pensaba que el Nazareno era un colegio parroquial, que iba a encontrar curas, monjas, por el nombre, ¿no? Me confundí. Era un colegio particular, ¿no? De muy buena calidad, reconocida calidad en esos momentos ahí en el distrito de Breña, pero yo tenía esa idea. Después había el Santa María, estaba a la vuelta. Santa María de Breña, claro. Santa María de Breña, y los colegios femeninos que dice Martín, el Elvira García, que estaba relativamente cerca, y el Rosa de Santa María, que está frente hoy en día, o yo estoy frente al Rosa de Santa María, que es donde queda mi local ahí de publicidad y de imprenta. Perfecto. ¿Cómo se llama tu empresa ahí para la gente que quiera trabajar contigo? Tenemos acá un espacio importante, estimado Carlitos.
Pacific Impresores, una empresa que tiene 38 años en el mercado. Nosotros hacemos desde una tarjeta de presentación hasta gigantografía, y porque uno siempre tiene que tener en cuenta que la primera impresión cuenta. La primera impresión cuenta, efectivamente, ¿no? Siempre estamos también para mejorar. Hablaba, bueno, del Micaela Bastidas también, que cambió de lugar. Y efectivamente, el Colegio Nazareno era el director en su momento del Corral. Un saludo para mi hermano Miguel Mejía, que también estudió ahí. José Mejía, y a sus promociones, que también las invitamos, que sean quizás de los 70, 60, también están justamente expectando. Y nuevamente un saludo para mi hermano Miguel, que justamente me facilitó el cassette. Y efectivamente, Santa María de Breña, después ya, bueno, tenía un local en Varela, y ahora actualmente está justamente donde estaba nuestro colegio El Nazareno, ¿no? En Pedro Ruiz, con la avenida Brasil. Un saludo para toda la familia, para todos los hermanos, primos de docentes, alumnos, compañeros que ya no están, y los que están, con más razón tienen que venir. Bueno, y ahora sí, para terminar nuestra última secuencia, hablamos de películas. Y aquí también vamos a ver qué cosas se nos viene a la mente. Por ejemplo, por ahí había inclusive un compañero que también le decíamos, le pusimos este nombre. A ver, vamos a saber quién es. A ver, me imagino que Carlitos estará ahí craneando. La película La Mosca. ¿Te acuerdas o no, estimado Carlos? Sí, esos 80, ganó como 2 Oscars, pero en lo que era efectos especiales. Sí, con el actor, no recuerdo su nombre, pero después también ese actor fue conocido en Jurassic Park. Claro, claro. Sí, pero La Mosca tenía mucho que ver con el libro de la Metamorfosis. Eso, correcto. De Franz Sí. Kafka, que El era... cambio. Era libro obligatorio en literatura en cuarto de secundaria. Claro. Para nosotros era bien, para mí fue bien denso ese libro, porque fue el profesor Torres, creo que era, no sé, nos sacaba ahí a explicarlo, ¿no? Pero de ahí comenzó mi ánimo por la lectura, ¿no? Claro, sí, efectivamente, ¿no? Para que vean que cada serie, cada película tiene una enseñanza, ¿no? Esto no es un noticiero en el cual vas a escuchar algo más, sino de verdad siempre invitamos cuando tengan trabajos, de repente de averiguar temas anteriores sobre series y películas, sobre géneros musicales, todo lo que sea 80 y 90. Acá estamos para servirles, para ayudarlos como docentes, ¿no? Bueno, soy economista y coach, pero de corazón, docentes, en tu caso, estimado. Ingeniero industrial y de profesor de corazón. Perfecto, claro, acá puro corazón. Un saludo también para la gente de Corazón Serrano, que también tenemos amistad con ellos. Pero bueno, dejando de lado un poco la cumbia, también la música, hablábamos también de Flash Gordon. Esta película se dio el año 80, ¿ya? Bueno, yo creo que la mayoría es fanático de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ahí tenemos el regreso del Jedi, el año 83, o también el Imperio Contraataca del año 80. Cuéntame un poquito, estimado Carlos, la Guerra de las Galaxias. Yo recuerdo mucho. ¿Qué grado? ¿Qué te gustaba? Del Imperio Contraataca, una que no tenía el Imperio Contraataca, yo tenía 11, 12 años y no se podía ingresar al cine. Yo vivía en la avenida Perú y era el cine Junín. Ya. Y entonces, buen dato. pero bueno, en nuestra época, a los 12, 13 años, si eras el mayor, tenías cierta responsabilidad, ya tenías llave. Cosa que hoy día es imposible, ¿no? Hoy día salen tus hijos, están con GPS chequeándolo a cada rato donde llega. Pero en nuestra época había un poco más de libertad. Y tuve que esperar la famosa segundía, eso cuando te dejan subir gratis a lo que era platea, ¿no? Porque no podía entrar, porque ahí sí eran estrictos. Menor de 14 años no se podía entrar, a pesar que era la Guerra en la Galaxia, pero sí estaba en el listing, estaba de esa manera. Entonces tuve que esperar a algunos amigos para poder ingresar y verlo a partir de la mitad la película. Imagínate, claro, y ahí tenías que alucinar lo que había, lo que faltaba, porque sí. Todavía no había ni los VHS ni nada de eso, ¿no? Ah, otra cosa, y una cosa que era interesante, bajando vi que terminó la película y salían en la moto llevando parecían las pizzas, claro. Porque tenían que irse al Cine Perú, que 15 minutos más abajo tenían que ver la película. Claro, efectivamente, ¿no? Y tú mirabas ahí, hasta sonaba todavía, me acuerdo, sí. Y hablando de cine Capitol, cine Diamante, imagínate, esa época también, 80, 90, decía City Hall y Metropolitan, ¿no? Nuestro amigo Augusto Ferrando imitaba el cine hindú, ¿no? Y diferentes historias que uno puede contar. Pues bien, estimado Carlos, después tenemos por aquí, inclusive el Imperio Contraataca fue una de las mejores, comentan, porque no soy muy fanático, la verdad, de Star Wars, hay gente que sí es muy fanática, pero la del 1980, que era el Imperio Contraataca, sí era una de las primeras. Pero bueno, otra más, por acá, figura, a ver, por acá, bueno, esta sí, me encanta, y la sigo viendo, y voy a seguir viendo, es El Depredador. Un saludo para nuestro amigo seleccionado Pablo Guerrero, que también tiene este nombre, no este sobrenombre.
¿Qué te acuerdas de Depredador, mi estimado? ¿Qué viviste en ese momento? ¿Qué sentías cuando mirabas esa película? Sí, los efectos especiales muy, muy buenos. El que iba a ser el depredador iba a ser ¿cómo se llama? Van Damme. Pero por el tamaño y porque la contextura, su físico. ¿Cómo se llama? Todo el indumentaria pesaba cerca de 30, 40 kilos y lo hicieron en la selva de Costa Rica. Él dijo, no lo hago, o sea, no amerita lo que me están pagando. Entonces pusieron a un señor que medía como 1,90 m, moreno, que lamentablemente falleció. Él fue el que hizo el depredador ahí, ¿no? Entonces, una cosa anecdótica del depredador era que entre el casting había uno que sí había estado de comando, que era el indio. Ya, claro. Billy. Sí, claro, con su hija negra, sí me acuerdo. Pero este señor tenía un certificado que decía que era muy violento, entonces tuvieron que contratar guardaespaldas, no para que no le hagan daño en Costa Rica a la gente, sino para que él no pueda hacerle daño al resto. Oye, qué dato, pero lo ha tenido guardado, Carlos. Creo que más adelante vamos a tener un espacio solamente para películas y datos así, como decíamos, datos de cajón, ahí que lo tenemos guardaditos. Y efectivamente, un poco comentando, haciendo siempre comparaciones de lo que es el cine actual, el cine peruano. Bueno, en este caso que hemos ido a ver Sabine de Guantar, la verdad muy recomendable, sobre todo la historia que pueda contar. Hay polémica, Carlos, de lo que algunos dicen que se han contado cosas que sí, cosas que no, pero lo que yo destaco es el cine peruano, sigue trabajando, sigue adelante, diferentes actores que uno puede ver ahí, pero sí, lo principal, el mensaje es que tenemos que seguir trabajando por nuestro nuevo Perú, buscar la paz, un país pacífico, a pesar de situaciones que se van presentando en la actualidad, pero sí nos llena mucho de patriotismo, ¿no? Por ahí he visto también una que es Guerra del Pacífico, que también el señor Oganés también, que lo conocí en Tacna, y la verdad, esas películas son las que realmente nos llenan de patriotismo. Entonces, muy aparte de lo que puedan decir, porque van a haber siempre versiones, ¿no? Cada uno cuenta algo diferente. Pero ¿qué quisieras acotar a eso? Pero hablando de películas y regresando a los 80, ¿qué película a ti te gustó o recuerdas? Hay una que me encantó y trabajaba Lolita Ronald en esa época, que también, o sea, había mujeres muy bellas peruanas. Una BD que espectacular esa época. Claro, había Tede Guzmán, y Lolita era una actriz muy sensual, muy linda. Ya justo se lo decía ayer a mi hermana, y se llamaba La fuga del chacal. Se llamaba, no sé si la habrás visto, no, pero sí me no encantó, pero... que también era un periodista, me encantó esa época, la fuga del chacal. Me acuerdo que la vi en el cine Diamante, ya porque también, como él comenta, y dependía, ¿no? Porque ahí no había tanto pedido de DNI o no, porque no todos, hasta los menores no tenían DNI, pero como éramos altos, ¿no? En ese momento ya había crecido más, entonces me era gordito, pasaba, y era más grande que mis hermanas, entonces pasaba como si nada. Inclusive fue una película una vez ahora que hablas de los 80, 90, pero no era peruana, con mi mamá, que en paz descanse, ¿no? La señora Julia Calcina. Y era una película en la cual, oye, veías de todo. Gente ahí, pero muerta, gente, pero alucinante. Yo salí preocupado, ¿ya? Pero para que vean que habían cambios, como dice, eran bastante estrictos, pero en la actualidad también hay películas peruanas. ¿Y alguna que tú te acuerdes, estimado Carlos? Yo recuerdo bastante las de Pancho Lombardi. Claro, que las vi después, ninguna de ellas las pude ir a ver al cine porque eran para mayores de 18 años. Pero La Boca del Lobo. La Boca del Lobo, muy buena. La Boca del Lobo, que tenían ese corte social, la época del terrorismo, ¿no? Otra que recuerdo bastante que la dieron después en televisión fue El Sexto. El Sexto, claro, sí. Yo lo viví, o sea, lo vivimos, ¿no? Claro, cuando pasaban El Sexto, realmente, ¿cómo se llama? Alfonso Ugarte. En Alfonso Ugarte, ahí, claro, al frente del Colegio Guadalupe. Sí, situaciones que uno ha vivido y los invitamos a un poco a ver nuestra historia realmente. Qué bonito es este programa, Carlitos, porque nos permite reflexionar. Bueno, estamos viniendo ya a una época, el próximo año, que es de elecciones. A veces hablamos de política, y hablar de política no es malo, siempre lo decimos, porque todos hacemos política, hacemos diferentes acciones que es en bien de nuestra sociedad, pero conocer la historia de muchos factores, muchas situaciones, y cuando uno lo ha vivido y cómo lo pasaba, ¿no? En la televisión, cuando había la fuga y todo un problema, cuando comenzaban ahí a agarrar de la pierna a uno de ellos. Bueno, no queremos entrar mucho a detalle, pero son situaciones que los invitamos a ver. Muy bien, Carlos, acá quería comentar lo que nos envió ya para ir cerrando, y justamente ya estamos a unos minutos de cerrar, justamente en esta hora interesante que compartimos con ustedes. Por ejemplo, Luis Jansen, que también es del programa y también hace las entrevistas en exteriores, dice: Koyak, MacGyver, El Increíble Hulk, Vareta, lo que comentaba, ¿no? Miami Vice, que lo habíamos dicho, El Hombre Invisible, también alucinante. Sí.
Manimal, mira, ahora le dices Manimal a una persona y se convertía en todo, ¿no? Y de verdad, inclusive Aristóteles lo decía, ¿no? Que una persona es un animal político, o sea, tenemos un tema de animal, por así decir, pero entendiéndose bien la palabra, porque depende mucho de cómo lo dices, ¿verdad, Carlitos? Que también enseñas, eres docente, que uno, oye, tenemos algo de animal, oye, sí hay que tener energía, pero digo de animal, para que vean, oye, ya pues no seas animal, oye, ya, ahí sí viene, acá nos comenzamos a agarrar. ¿Quién ha mandado esos datos? Luis Jansen, saludos Luchito, saludos. Lo máximo, sí, saludos para, bueno, la mosca, que era a Gabriel que le decía la mosca, saludos para Miten que también nos sigue, para todas las promociones, ¿no? Para, en este caso, Carlitos que está por acá, Hugo que no está presente en este momento, y quizás alguno más que te acuerdas de los 2 años que estuviste en Nazareno. Bueno, los hermanos Berger, claro. Nuestro amigo que estábamos conversando previo, Cristian Villacrés. Pescadito, vamos a tu cevichería, al Pez Marino. La mejor cevichería, espalda de Palacio de Justicia, excelente atención. Con cherry, con todo, muy bien. Por acá dice, y para mí en los 80, alucina, no lo había mencionado, La Profecía, alucina, esa película en esa época, en Canal 2, si no me equivoco, ¿no? Sí. Las 9, de verdad, ahora, bueno, Las Profecías y todo bien, las películas, de verdad me puso la piel de gallina. El Exorcista, oye, Luis Jansen, ¿qué fue? Mi hermano... Yo tenía el afiche del Exorcista. Por acá que se mueven las cosas, ¿no? Sí. Ya me está haciendo pensar, la verdad. Y su partición, o sea, Luis Jansen era recontra full. Ahora estará happy con todo lo que traen nuestros amigos de Japón, ¿no? Los asiáticos, que también y sale todo el tema, ¿no? Y bueno, lo que dice Huguito Falla, por aquí dice, iba allá. Y algo sencillo, 2 cosas, que está de cumpleaños nuevamente. Los Magníficos y MacGyver. Un saludo especial para Hugo Falla, un aplauso estimado para Hugo Falla, que también es parte del programa, que gracias a él también estamos aquí, él ha sido también uno de los que ha iniciado y también el contacto justamente para estar en este bonito programa de TV Mundo Perú, y la cual lo compartimos. El 9 está de cumpleaños. Muy bien, entonces vamos a cerrar con Terminator, Aliens, Volver al Futuro, que nuevamente se va a dar, y también Robocop. Ya para cerrar nuevamente, tus palabras de despedida y también tu cherry para que te puedan seguir. Invitamos a otros emprendedores también, nazarenos o que no sean nazarenos, pero de la época. Vamos, Carlitos. Gracias, Martín, por la invitación. Gracias a nuestros hermanos nazarenos por esta apertura. Y nada, me he sentido cómodo acá, departiendo. Una hora queda cortísimo, queda muy corto con todas las cosas. Pero qué bueno que este espacio esté abierto para... todos los profesionales salidos del Nazarenos, y no solamente de nuestra promoción, sino de promociones anteriores o posteriores, y que vean esto en una iniciativa de volver a poder reunirnos, de poder estrechar lazos, y cómo no, hacer una, como dices tú, que siempre te he escuchado en tus charlas, sinergia, ¿no? O sea, podernos apoyar uno a otro porque somos una familia. Mi nombre, ya lo saben, Carlos Barrera Reyes, me encuentran así en LinkedIn, en las redes, ¿sí? Las redes sociales. Y para cualquier tema de publicidad, Pacific Impresores para servirles. Ay, qué bonito. Sí, claro, y como bien comenta, yo también soy, como dice, loco LinkedIn. Ya un saludo para Flavio, que también me dice, papá, tanto LinkedIn te están pagando. No, sino que es una red social, un tema de empleabilidad, tema de networking, y como docentes que somos, siempre lo buscamos. Y para Sofía, que también la amo muchísimo, mi hijita. Bueno, vamos a dar ya finalmente agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores. Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, pensando en el Perú, buscando la paz social. Un partido que le cambiará la vida a todos los peruanos. Carlos Guevara, Estela, presidente. También a FIA Construcciones, justamente nuestro amigo Hugo Falla. Bueno, nosotros como docentes, en este caso como coach, también igual estoy para servirles. Como yo digo siempre, trabajo por los objetivos de desarrollo sostenible. El 4, educación de calidad. Y el 8 de trabajo decente. Martín Mejía, coach, por una educación de calidad y trabajo decente siempre para servirles. Muy bien, entonces, hasta la próxima, hasta el próximo episodio, que vamos a ver quién viene como invitado. Nuevamente nos despedimos con otro aplauso y nos vamos hasta el próximo episodio. Muchas gracias, cuídense. Gracias, éxitos. Chao, gracias, hermano.